hueso maxilar o cigomático. El hueso maxilar o cigomático se encuentra en la porción superior y lateral de la cara y se encuentra situado superior al maxilar. Este consta de una forma cuadrilátera, por lo tanto tiene dos caras, cuatro bordes y cuatro ángulos. Hablemos primero de la cara anterior o la cara lateral, mejor dicho. La cara lateral se encuentra plana y es convexa en toda su contextura. Se puede encontrar rápidamente en su porción media un orificio que es el orificio cigomático facial, que va a dar paso al conducto cigomático temporal, que se hablará luego. Y luego, inferiormente, se da la inserción de los músculos cigomáticos, tanto como el cigomático mayor como el cigomático menor. Ya. Luego tenemos la cara medial. La cara medial, como se puede observar, se encuentra dividida por una cresta en forma de S, itálica, en dos porciones o segmentos, una porción anterior articular y una porción posterior o temporal. La porción anterior o articular se encuentra rugosa, tiene forma triangular y aquí es donde se articula con el vértice truncado de la apófisis piramidal del maxilar. Luego tenemos la porción no articular, la porción posterior temporal, que superiormente forma parte de la fosa temporal e inferiormente forma parte de la fosa infratemporal. Luego de estas dos caras tenemos sus bordes, un borde superior, un borde anterior, un borde posterior y un borde inferior. Un borde antero superior, un borde postero superior, un borde inferior o antero inferior y un borde postero inferior. Hablemos del borde antero inferior ahora sí. El borde antero inferior se encuentra curvado, convexo, medial y lateralmente, y este forma parte del reborde de la cavidad orbitaria. De aquí parte del borde antero superior del cigomático, parte una apófisis laminar que se va a denominar la apófisis frontal del cigomático. Esta consta más o menos de una forma cuadrangular o cuadrilátera, por lo tanto tiene dos caras y solo un borde que puede ser descrito, por así decirlo. Entonces hablemos de la primera cara, la cara medial. La cara medial es cóncava, lateral y superiormente, y esta forma parte del piso y la pared lateral de la órbita. Consta en su porción media de un orificio que va a ser el orificio cigomático orbitario, que va a dar paso al conducto cigomático temporal. Y después tenemos la cara lateral. La cara lateral es lisa y es cóncava, es lisa y convexa superiormente, como se puede apreciar aquí, y esta se puede encontrar cerca de su borde inferior un orificio, que este orificio va a dar paso al conducto cigomático temporal. Ya. Y ahora, una vez hablada de sus dos caras de la apófisis frontal del cigomático, toca hablar de su borde posterior. Su borde posterior se encuentra dentado, dado a sus articulaciones, y se va a dar de superior a inferiormente, mejor dicho, la articulación primero de la apófisis frontal la apófisis cigomática del frontal, luego de las alas mayores del esfenoides, y por último se va a articular con el vértice truncado del maxilar. Entre el esfenoides y el maxilar se encuentran superficies libres que van a formar parte de la fisura orbitaria posterior.
Ahora bien, una vez descrita el borde anterior superior, toca hablar del borde posterior superior. El borde posterior superior o temporal también llamado se encuentra en forma contorneada en forma de S itálica, y aquí es donde se van a insertar fascículos del músculo temporal. Luego tenemos un borde anteroinferior, y este borde anteroinferior se encuentra dentado y se va a articular con el vértice truncado de la apófisis piramidal del maxilar en su cara anterior. Luego tenemos el borde posterior inferior, y este posterior inferior es rugoso, es grueso, y va aquí se va a insertar el músculo, y aquí es donde se va a insertar el músculo massetero. Ya, una vez hablado de sus bordes, hablemos de sus ángulos. El ángulo superior es estrecho y dentado y se va a articular con la apófisis cigomática del frontal. Tanto el borde anterior como el borde inferior se van a articular con tanto el ángulo anterior como el ángulo inferior se van a articular con el ángulo anterior y el ángulo inferior simétricamente del vértice truncado de la apófisis maxilar. Y luego tenemos el ángulo posterior, que se encuentra tallado en bisel a expensas de la cara medial, y esta se encuentra dentada y se va a articular con la porción anterior de la apófisis cigomática del temporal. Ya, una vez hablado de sus bordes, sus ángulos y el hueso como tal, toca hablar de su osificación y de su arquitectura, su osificación y su conformación interna. A ver, en primer lugar, el cigomático se encuentra conformado por tejido óseo compacto en la periferia y tejido óseo esponjoso en el centro. Consta en su configuración interna de un conducto, que es el conducto cigomático temporal. Este se encuentra dentro, y este conducto cigomático temporal consta de una forma de Y o de Y, que va a iniciar en la cara medial de la apófisis frontal del palatino, del cigomático, perdón, y va a doblarse o va a desdoblarse en dos, en un orificio para la cara lateral de la apófisis frontal del cigomático, y en un conducto anterior para la cara lateral del hueso como tal. Y ahora bien, su osificación. Su osificación se da o se desarrolla por un solo punto de osificación de tejido membranoso, y eso es el cigomático.